La presencia ilegal de las tropas estadounidenses en algunos países es tan común que ya la mayoría de los países no dicen absolutamente nada de las acciones, ya sea de Biden o de cualquiera de los otros presidentes a cargo de este país. Todos han llevado a cabo alguna guerra, algún conflicto, pero como es Estados Unidos el que realiza este tipo de acciones, pues simple y sencillamente se quedan callados y voltean la mirada, como si nada estuviera pasando. Lo comentamos en un video anterior de cómo inició el conflicto en Rusia por la solicitud de apoyo que dieron los ciudadanos al presidente ruso Vladimir Putin, y luego en el video anterior precisamente hablábamos de un ataque que está realizando Estados Unidos en Somalia por la solicitud por parte del gobierno de que los ayudara a eliminar a un grupo supuestamente vinculado con Al Qaeda. Entonces se le permite la entrada a Estados Unidos, pero en el momento en el que Rusia entra a apoyar a unos ciudadanos que les están pidiendo auxilio, simple y sencillamente todos los atacan. Ahora la presencia ilegal de las tropas estadounidenses en Siria continúa y se presume va a continuar durante mucho tiempo. Esto lo predijo el general Mark Milley, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Ya avisó que Siria va a seguir sufriendo todo lo que realice, en este caso todas las actividades que realicen las tropas estadounidenses en este país, sin ninguna posibilidad de solicitar apoyo, ya sea a Rusia o a cualquier otro país, o incluso a la ONU, que la ONU aparezca y diga: no, Estados Unidos, no puedes hacer eso, no puedes invadir un país ni enviar a tus tropas, nada, no debes hacerlo. Así como estás criticando a Rusia, tú tampoco debes hacerlo. Lamentablemente, como es Estados Unidos el que está haciendo esto, va a continuar la presencia ilegal de las tropas estadounidenses. Este máximo general afirmó que el contingente militar va a permanecer en este país para supuestamente luchar contra los militantes restantes que queden de ISIS en esta nación. El gobierno del presidente Bashar Assad ha exigido repetidamente que Washington retire sus fuerzas de su territorio, calificando la presencia militar estadounidense como ilegal. A diferencia de Somalia, que se presume habría solicitado el apoyo de Estados Unidos para enfrentarse a ese presunto grupo militar de Al Qaeda, en este caso le están exigiendo a Estados Unidos que retire sus tropas porque no los necesitan. No quieren tener absolutamente nada que ver con ellos porque lo único que están generando es la destrucción del país y la muerte de inocentes. En declaraciones a un canal de televisión jordano, el alto militar estadounidense dijo algo muy interesante, que no podía él incluso imaginar que su país, que Estados Unidos, tome la decisión de alejarse alguna vez de Oriente Medio. Él considera que van a seguir comprometidos durante muchos años y décadas por venir. Ha anunciado que no tienen ni la más mínima intención de retirarse de Siria y que van a seguir realizando este tipo de ataques o de desplegar sus tropas militares en cualquiera de los países porque pueden, porque quieren y porque simple y sencillamente nadie los va a detener. El general continuó explicando en esta entrevista que pequeños grupos de supuestos militantes de ISIS todavía permanecen en Siria y todos los alrededores de este país y también alrededor de Irak, que es precisamente otro de los lugares donde se gestó una guerra entre Estados Unidos y los ciudadanos de este país, que finalmente acabó con la destrucción de Irak. Y si de alguna manera, dijo el militar, si de alguna manera se llegaran a retirar repentinamente esas fuerzas, podrían llegar a reconstruirse, haciendo hincapié a estos supuestos militantes del ISIS. Según el militar,
Si bien el grupo islamista ha sido derrotado en gran medida, su ideología todavía sigue presente en Siria, lo que les exige a los estadounidenses un nivel de compromiso todavía más grande por parte de Washington, de permanecer en este lugar para que esa ideología no crezca. Cuando se le cuestionó si Washington abandonaría a Siria cuando este grupo terrorista finalmente sea erradicado, Milley dijo que esta decisión recaería únicamente en el presidente estadounidense Joe Biden. Pero Biden se va el año que viene, cuando se realicen las votaciones. Eso llama mucho la atención de por qué consideraría o cree que Biden va a seguir en el poder. O si se supone que van a durar muchos años, incluso décadas, no hay garantías de que sea el presidente Biden, porque dijo explícitamente que era Biden el que daría esa decisión, cuando debió haber dicho que era una decisión que tomaría el presidente en turno. Pero bueno, esperemos que realmente el problema que existe en Siria o el problema que ve Estados Unidos en Siria termine en algún momento, sobre todo porque los ciudadanos son quienes se ven más afectados. Este jefe del Estado Mayor Conjunto señaló que Oriente Medio en todo su conjunto, incluyendo incluso a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, que son naciones que finalmente, si bien no están a favor de Estados Unidos, tampoco están en contra de ellos. Y sobre todo porque estas dos naciones se acaban de unir al grupo de los BRICS. Estamos hablando de que se está separando Oriente Medio de Estados Unidos finalmente. En julio, esta famosa agencia AP, citando a un funcionario del Pentágono, había revelado que Estados Unidos estaba considerando la respuesta militar a una supuesta creciente agresión rusa en los cielos de Siria, cuando Siria precisamente está como un aliado de Rusia o por lo menos un amigo cercano. ¿Por qué? Porque si bien no se ha declarado a favor de Rusia en este conflicto entre Ucrania, por lo menos no se ha manifestado a favor de Ucrania, de Volodymyr Zelensky. El detalle es que no pueden decir nada en contra de Estados Unidos porque sus militares se encuentran en su territorio y pueden generar ya sea un intento de golpe de estado, pueden intentar realizar también un ataque contra el actual gobierno. Entonces son situaciones en las cuales se encuentran de forma muy preocupante para la población. Y a pesar de que los estadounidenses se encuentran en territorio sirio, recordemos que hace unos meses se llevó a cabo un terremoto de grandes magnitudes que destruyó prácticamente en su totalidad la mayoría de los edificios en Siria, y lo mismo ocurrió en Turquía. Todos apoyaron a Turquía y nadie volteó a ver a Siria, porque Siria está sancionado, porque Siria es un país anti-estadounidense y por lo cual no pueden recibir apoyo, no pueden recibir comercio, no pueden hacer absolutamente nada. China y Rusia fueron de las naciones que enviaron apoyo, al igual que el resto de los países de Oriente Medio como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Pero finalmente apoyo de la Unión Europea o Estados Unidos no obtuvo, porque no pueden. Ni siquiera de los organismos internacionales como la ONU, no. Nadie se interesó en Siria porque es uno de los países, llamémoslo paria, que está completamente rechazado por todos porque Estados Unidos no es su aliado. A principios de este mes, el comandante central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el teniente general Alex Grynkevich, afirmó que algunos aviones de combate rusos habían acosado a los drones estadounidenses MQ-9 Reaper sobre Siria. Pero lo importante aquí es ver qué hacían estos drones estadounidenses en territorio sirio, cuando este país y su presidente ha sido muy claro que no quiere la presencia estadounidense en su nación. Pero ya vemos que prácticamente Estados Unidos hace lo que quiere. El presidente sirio, Bashar Assad, invitó al ejército ruso, y esta es la diferencia, invitó al ejército ruso a ayudar a sus fuerzas en la lucha contra los militantes islamistas en el 2015. Y desde entonces Moscú, de hecho, mantiene una presencia militar en el país, pero la diferencia
La diferencia es que fue por esta pequeña palabra, una solicitud, una invitación. Lo mismo hizo el gobierno de Somalia. Pidió, en este caso le solicitó a Estados Unidos su intervención para este presunto grupo de Al-Qaeda. Y en el caso de los ucranianos del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, ellos le solicitaron ayuda al presidente ruso Vladimir Putin para hacerle frente a los neonazis ucranianos que los estaban atacando, que violaban sus derechos humanos, que querían eliminar su lengua, todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con Rusia, querían eliminarlo. Entonces, aquí es donde retomamos nuevamente la palabra solicitud. Cuando el presidente sirio le pide a Rusia que intervenga, lo hace precisamente para apoyar a la nación. Estados Unidos se invitó solo y desde entonces empezó a sancionar a Siria porque no los invitó a ellos a participar en esta contienda contra los militantes islamistas. Pero de hecho Estados Unidos lanzó su propia campaña de bombardeos contra los supuestos militantes de Estado Islámico en el 2014, en la misma fecha aproximadamente que ocurrían masacres en esta zona del Donbass por parte de los neonazis ucranianos, y nadie dijo nada de Siria y nadie dijo nada de Rusia, porque quienes los estaban haciendo este tipo de actos eran los estadounidenses. En el momento en el que se levanta, en este caso Rusia, a apoyar a otras naciones que se viven en conflicto, que tienen diversos problemas con grupos terroristas, todo el mundo lo ataca porque le conviene a Estados Unidos, a la Unión Europea, que Zelensky siga en el poder. Pero ¿cuánto tiempo más va a permanecer en el poder? Zelensky está planeando su fuga y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es cómo Damasco ha acusado repetidamente a Estados Unidos de enviar petróleo sirio robado fuera del país con el pretexto de una operación antiterrorista. Estados Unidos está robando en Siria, roba su petróleo y nadie les dice nada. Cuando ocurrió el terremoto, se registraron varias pipas estadounidenses que estaban trasladando petróleo sirio, porque en ese entonces también existía todo este problema de la escasez de hidrocarburos y el problema que se lanzó tras cerrar los contratos con Rusia debido al famoso tope de precios. Entonces necesitaban gas, necesitaban petróleo, y ya Estados Unidos invadió un país que tiene petróleo, así que vamos. Casualmente Estados Unidos invade países que tienen algo que él necesita, en este caso petróleo. No es normal, no es una coincidencia que Estados Unidos haga esto. Sin embargo, hasta el 80% de la producción diaria de petróleo del país es llevada al exterior por las fuerzas estadounidenses y los grupos armados que los apoyan. Esa presencia ilegal de tropas estadounidenses en Siria, lo mismo que pasó en Irak y en otras naciones, son utilizados precisamente para ello, para saquear estos países. En el caso de Siria, su petróleo. Y ya lo acusaron. El 80% del petróleo sirio está en Estados Unidos. Y no vemos a ninguna de las organizaciones molestando o lanzando una orden de aprehensión contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es el que los controla. Todavía. Todo puede cambiar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.